Vamos a analizar este gráfico. Este es un gráfico interesante porque nos permite comprender varias cosas. La primera es que vemos que arranca desde una posición de menos 20. Este menos 20 está medido en kilómetros, es decir que lo que sea que se esté moviendo está a 20 kilómetros desde el marco de referencia que nosotros hemos escogido como 0. Si representamos a esta persona, bueno, pues entonces quiere decir que tenemos un individuo por aquí, en la posición de menos 20 al tiempo 0, que sería en la posición A. Y bueno, nosotros podemos poner así, la posición en A es igual a menos 20 kilómetros a las 0 horas. Aquí está la unidad de medida que son las horas. Entonces, veamos qué ocurre de A a B. Bueno, de A a B vemos que han pasado, para empezar, 4 horas. En 4 horas, el individuo que se mueve ya no está en menos 20, sino que ahora está en 20. Quiere decir que este individuo ha avanzado hacia acá, se ha movido para acá. Entonces, bueno, podemos decir que la posición en B es 20 y que el tiempo B pues es de 4 horas. ¿Qué ocurre de B a C? Fíjense que la línea en 20 se mantiene. Lo que avanza nada más es el tiempo. De 4 llega a 8, o sea que pasan 4 horas. Pero sigue en 20. Esto significa que no se ha movido para nada. O sea que aquí no solo tenemos la información sobre el punto B, sino que también aquí se da el movimiento del punto C. La posición en C sería de 20. Sin embargo, el tiempo para C vemos que es de 8 horas. Veamos qué ocurre de C a D. Fíjense, pasan cuántas horas, 8 a 12, pasan 4 horas más. ¿Y cuánta distancia se ha recorrido? Bueno, de 20 se ha avanzado hasta 40. Quiere decir que este individuo siguió caminando y ahora está en una posición de 40 kilómetros y el tiempo es de 12 horas, el tiempo que ha transcurrido. Entonces, él sigue y avanza hasta acá. Ahora, ¿qué pasa de D al punto E? Fíjense que aquí pasan nuevamente de 12, llega a 16. O sea, pasan en 4 horas más. Pero en estas 4 horas, de 40, regresa a menos 10. El menos 10, pues, tiene que estar por aquí, ¿no? O sea que este individuo se da la vuelta y entonces en 4 horas más él se regresa y se queda aquí. Y el tiempo sería de 16 horas. Entonces nuevamente ves cómo no se trata solo de subir, mantener línea recta y volver a subir, sino que esto se interpreta de manera distinta. El movimiento inicial del muchacho o la velocidad inicial es hacia la derecha. Y luego al llegar acá se da la vuelta y se regresa. Entonces finaliza aquí. Vamos a responder las preguntas en base al análisis que acabamos de hacer. ¿Desde qué posición y tiempo inicia el movimiento? Bueno, desde la posición de menos 20 kilómetros y en el tiempo, pues 0. Siempre que el movimiento inicia, se cuenta desde 0. Un dato importante es que fíjate que no pueden haber tiempos negativos. Tiempos negativos significaría que se puede viajar en el tiempo hacia atrás. Y como eso no es posible, entonces los tiempos siempre son positivos, solo vamos hacia adelante. ¿Cuánta distancia recorre en total? Bueno, analicemos la gráfica, miren, de menos 20 hasta 20, ¿cuántos kilómetros recorre? Bueno, pues pasa estos 20, recorre estos 10, luego recorre estos otros 20, recorre 40 en esta primera etapa. Aquí digamos que recorre 40 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre aquí? Ninguno. Aquí solo pasa el tiempo y él se queda estacionado. Aquí en 20, el individuo se queda estacionado durante 4 horas. Llega hasta las 8 horas. De 4 llega a 8 horas. Entonces aquí serían 0 kilómetros. No avanza nada. ¿Cuánto recorre de C a D? Bueno, de 20 a 40 va para acá. Hay 20 kilómetros. Y finalmente de 40. O sea que se va a regresar estos 40 y va a llegar a menos 10. Es decir, que va a venir por acá y se va a ir y va a quedar aquí. Entonces, ¿cuánta cantidad de kilómetros hay ahí? Pues hay 50 kilómetros. Ahora sí, ¿cuántos ha recorrido en total? Bueno, pues en total ha recorrido 40, 20, 60 y 50, 110. 110 kilómetros en total. ¿Cuánto tiempo se ha tardado en recorrer esta distancia? Veamos el eje del tiempo. Se tardó desde 0 hasta 16, se tardó 16 horas. ¿Cuál es la velocidad que ejemplifica la gráfica? En el ejemplo anterior vimos que nosotros podemos calcular la velocidad del punto A al punto B, del punto B al punto C. Aunque aquí de entrada sabríamos que la velocidad es 0 porque no se ha desplazado nada.
También podemos calcular la velocidad de C a D y de D a E. ¿Qué podemos decir? Bueno, sabemos que esta velocidad es positiva. ¿Por qué? Porque el individuo va en esta dirección. O sea, va de 20 hasta llegar al siguiente 20. Entonces esa velocidad es positiva. De la misma manera que de este punto hasta llegar a 40 es positiva. ¿Qué pasa cuando él se da la vuelta? En el caso de D, que está en 40 y regresa a 10, que viene hacia la izquierda. Entonces la velocidad es negativa porque viene de regreso. Eso es cuando calculamos las velocidades por segmento. Pero aquí me dice, ¿qué velocidad ejemplifica la gráfica? Bueno, me pide la velocidad total. Basta con que yo recuerde la definición de velocidad, que sería el cambio en la posición por el cambio en el tiempo. O sea, la posición final menos la posición inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuál es la posición final según este gráfico? Bueno, él termina en menos 10. Este individuo termina en menos 10. Esa sería la posición final, menos 10. Menos, ¿cuál sería la posición inicial? Pues en este gráfico el individuo arranca a 20 kilómetros a la izquierda del marco de referencia. Entonces sería menos 20. Aquí vamos a poner kilómetros. ¿Cuánto es el tiempo final? Bueno, el movimiento todo dura 16 horas. Menos 0 hora, que es de donde empezó a moverse. Entonces esa velocidad me va a dar igual a menos 10. Menos por menos da más. 16 menos 0 es 0. Entonces, menos 10 más 20 me va a dar 10 kilómetros entre 16 horas. Y si hago eso, 0.625. La velocidad es de 0.625 kilómetros por hora. Fíjense que esta velocidad es una velocidad positiva. Pero ¿por qué es positiva si quedan los negativos? Bueno, las velocidades son positivas cuando nosotros nos movemos en el sentido positivo del eje X o cuando vamos en esta dirección. Este muchacho estaba en menos 20 y para quedar en menos 10 tuvo que avanzar hacia la derecha. Mientras el movimiento sea hacia acá, la velocidad va a ser positiva y cuando se regrese va a ser negativa. No importa si él hizo un recorrido largo y si después incluso regresó. Para definir la velocidad lo que nos interesa saber es ¿dónde estaba inicialmente y dónde terminó? Pues él inicialmente estaba en menos 20 y terminó en menos 10. Que haya ido a dar toda una vuelta a la redonda a ver cómo estaba el panorama, ese es otro tema. Pero si valoramos el hecho del cambio en la posición nada más, así como nos lo da la definición de velocidad, cambio en la posición, pues el cambio de posición estaba en menos 20 y llegó a menos 10 en un lapso de 16 horas. ¿Es una velocidad positiva? Sí, es una velocidad positiva porque va hacia la derecha. Hemos hecho el dibujo y bien, la pregunta se repite. Ojalá este ejemplo sea de tu ayuda.